Como ya les estuve mencionando en la clase anterior, es un componente importantísimo de la bacteria. Ciérrame la puerta y quienes entren, que entren por atrás. Es un componente importantísimo de la bacteria porque asume el rol de todos los organoides. Asume el rol de todos los organoides. Es decir, va a cumplir la función de mitocondria, de retículo endoplasmático rugoso, liso, de aparato de Golgi, etcétera, 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 porque es aquí donde se van a cumplir todas las funciones que le permiten a la bacteria a sobrevivir. Eso hace la membrana celular. Hemos visto la comparación entre eucariotas y procariotas y hemos visto que célula, ¿cómo puede llamarse célula si no tiene nada? Sin embargo, le llamamos célula porque sí, esta membrana sufre, y ese es el proceso de la evolución también, ¿no? O sea, nuestras células antes, ya en la era, no sé qué era, éramos igual que las bacterias, que teníamos esto, pero progresivamente la evolución ya se fue individualizando las funciones con diferentes organoides. Y si ustedes recuerdan lo que la doctora Adita les ha explicado, ¿cómo son los revestimientos de todos estos organoides? ¿Son diferentes a la membrana citoplasmática? Son unidades de membrana, todas ellas son unidades de membrana. Es como que parte de esa membrana citoplasmática se hubiera introducido en el citoplasma y se hubiera empezado a especializar específicamente en una función. Y eso es lo que es el resultado de la evolución. Pero las bacterias están en una evolución totalmente, diríamos, totalmente anterior, antigua, y que por ello tenemos nosotros esto. Entonces, la estructura base de la membrana citoplasmática es la bicapa lipídica, ¿verdad? Esto, que cumple el rol importante como la formación o la producción de ATP, reemplaza las mitocondrias. Luego tenemos transportadores selectivos que van a permitir el pasaje de elementos importantes a través de él, o que van a haber sistemas de transferencia como la fosfotransferasa que va a permitir el ingreso o transportar el fosfonol al piruvato y convertirlo en piruvato, pero como resultado de él se forma la glucosa. Pero ustedes dirán, ¿por qué está hablando así de elementos, de potasio, de sulfato, etcétera, etcétera? Y quiero llegar a este punto, que creo que no les expliqué ayer. Nosotros, los humanos, fragmentamos nuestros nutrientes de lo que nosotros ingerimos hasta ácidos grasos, hasta aminoácidos y hasta monosacáridos. Y como tales, a través de todo este proceso de la digestión, es absorbida hacia el hígado, ¿verdad? Y en el hígado empieza a sintetizarse las proteínas, se forman las moléculas de los glúcidos, del glucógeno, etcétera, 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 igual los lípidos que van llevándose a los diferentes lugares de nuestro organismo. Pero nuestras moléculas básicas son aminoácidos, ácidos grasos y monosacáridos. Pero la bacteria, a pesar de que al infectarnos encuentra en nuestro organismo los aminoácidos, los ácidos grasos, etcétera, 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 y cuando nosotros lo sembramos en un cultivo, en el cultivo igual, vamos ustedes cuando hagamos la próxima semana en el laboratorio cómo se hace el cultivo, van a ver en el frasco, dice papa, huevo, carne, petona, o sea, así dice el frasco. Entonces les adicionamos igual proteínas, no les estamos adicionando ni siquiera aminoácidos, proteínas. Entonces, ¿qué hace la bacteria? La bacteria la fragmenta a estos componentes básicos a sus componentes elementales. ¿Qué forma el aminoácido? ¿Cuáles son los componentes de los aminoácidos? De los carbohidratos, hecho. De los ácidos grasos, hecho. Entonces la bacteria hace eso, fragmenta a chon, y como chon va pasando, y bueno, hay macronutrientes y micronutrientes, que vamos a ver la próxima semana en la clase, y estos van a ir siendo atravesados acá para que puedan funcionar. Y estos mecanismos entonces van a hacer que haya gradientes de protones cuando se liberan hacia el exterior hidrogeniones, y el pasaje de él hacia el interior facilita la producción de esta energía, convirtiéndola en la ATP. Esto es muy importante. El flujo de hidrogeniones
que está produciéndose a través de la membrana citoplasmática va a lograr este objetivo. O también por translocación, cuando el grupo fosfato de alta energía, como el fosfato, el piruvato, es transferido a la glucosa durante su pasaje, transformándola en glucosa 6-fosfato, y de esta manera tenemos ya un sustrato importante para la producción de los diferentes componentes que se puedan necesitar. Entonces, la membrana celular, como funciones, tiene una permeabilidad selectiva de los nutrientes, que puede ser por transporte activo, puede ser por transporte pasivo, tanto en dirección hacia la parte interna, como la excreción de lo no servible hacia el exterior. Muy importante. Luego, transporte de electrones y fosforilación oxidativa, esto es mitocondria, formación de ATP. Excreción de exoenzimas hidrolíticas, y no solamente exoenzimas hidrolíticas, sino toxinas, exotoxinas, que la bacteria, dentro de la peculiaridad de ella, cada bacteria es diferente. Cuando a partir de la tercera semana estemos estudiando las bacterias, yo voy a poner una diapositiva. Agentes de patogenicidad, exclusiva, vamos a empezar con estafilococo, y voy a colocar así. Agentes de patogenicidad, estafilococo aureus. Y son un montón de elementos de patogenicidad que tiene el estafilococo aureus para ocasionar daño en el huésped. Y eso es peculiaridad de él. Esa es peculiaridad de él. No es algo que todas las bacterias... Hay algunas enzimas y toxinas que son comunes a muchas bacterias. Eso también lo vamos a aprender, pero nos lo vamos a aprender en forma específica, cada una de ellas. Y lo más bonito, yo enfocándome en su futuro siguiente de determinar qué es el SERUMS, yo les voy a ir explicando, miren, esto hace clínicamente esto. Y tú, allá en tu pueblo, no vas a poder hacer un cultivo, ni vas a poder identificar la bacteria. Pero mirando esto, reconociendo esto en el paciente, tú vas a decir, ups, es tal bacteria. Puede ser tal bacteria. Y nos interesa saber quién es, qué bacteria es, porque puedo orientar de esa manera la terapia antimicrobiana y les ¿está claro? Entonces, cada una de las bacterias que vamos a utilizar, nosotros vamos a estudiarlas y conocer cuáles son todos sus agentes de patogenicidad. Entonces, no solamente es exoenzimas, sino también exotoxinas, que elimina la bacteria hacia el exterior como un factor importante de patogenicidad que esta bacteria pueda tener. Biosíntesis de macromoléculas estructurales. O sea, en esta membrana citoplasmática se van a sintetizar todos los componentes estructurales de la bacteria. Si tiene cápsula, si no tiene cápsula, si tiene esto, si tiene lo otro, etcétera, etcétera. Componentes estructurales. ¿Qué significa eso? Cómo está conformada esa bacteria y qué elementos de su conformación, ojo, también pueden ser patógenos. Entonces, en el transporte activo hay esta fuerza motriz, que es la liberación de estos protones hacia el exterior, y que cuando se acumulan en un número importante van a ser justamente aquello que va a permitir ingresar, y al ingresar se va a formar justamente el energía. Involucra muchos sistemas de transporte, esto lo vamos a ver bien en el metabolismo, y ya estamos entendiendo por qué esto de solo estamos viendo elementos, ¿verdad? No estamos viendo alanina, lisina, ni nada por el estilo, porque es esto el sustrato para la formación de todo ello. Transporte de iones orgánicos, fundamental para el equilibrio iónico, el pH y el metabolismo celular. Todo esto va a tener esa responsabilidad. Transporte activo, modificación química concomitante, el sistema de fosfotransferasa para el pasaje y la formación de la glucosa, captación específica de azúcares. Quiero que lean bien esto en su libro, que ya lo están entendiendo. ¿Qué significa esa membrana citoplasmática en el rol importante de la síntesis de todas esas macromoléculas? Estoy acelerando porque solo tenemos una hora. ¿Hasta aquí entendido? Cuando lean su libro, simplemente es
agarrar nombrecitos porque la comprensión ya está implicada. Mesosoma. ¿Qué es el mesosoma? El mesosoma es una invaginación de la membrana citoplasmática dentro del citoplasma de la célula. Y sirve, esta estructura que tiene las bacterias está totalmente relacionada con la división celular. Las bacterias se dividen por fisión binaria, no tienen ciclo celular de división. Simplemente esta se estrangula al medio y se separa. Y nacen dos células. Se estrangula y se separan dos células. Entonces, lo primero que va a hacer es que este mesosoma, que es una invaginación de la membrana citoplasmática hacia el interior, se contacta con el cromosoma. Luego, es como un aviso para que el cromosoma se divida, se replique. Y se replica en dos. Ahora, va a hacer que se pone nuevo mesosoma que arrastra a este nuevo cromosoma hacia el otro extremo. Ahora ya tenemos dos cromosomas. Luego, nuevamente la membrana citoplasmática se introduce internamente para permitir la separación, permitiendo luego que los otros elementos que envuelven a la bacteria también se formen en este segmento, cubriendo la parte de la membrana citoplasmática que se ha desarrollado. Y de esa forma nacen dos nuevas células exactamente iguales a la que dio origen. Esta división celular es diferente. No todas las células tienen un tiempo exacto similar a la división celular. La Escherichia coli, por ejemplo, tiene una división celular, o sea, el ciclo de cómo se parte en dos, es de 30 minutos aproximadamente. En cambio, el bacilo de la tuberculosis, para que se divida en dos, requiere de 18 horas. Y esa división tan tardía ya nosotros nos hace pensar en que aquellas que tienen una división más rápida, que se divide más rápidamente, tienen la capacidad de desarrollar infecciones agudas. Y la que se divide en 18 horas, ¿cuánto tiempo se necesitará? ¿Aguda? Yo me infecté hoy día en el bus con un señor tuberculoso, empezó a toser terriblemente y inhalé todos los bacilos de la tuberculosis. ¿Voy a hacer tuberculosis en 3 días? No, necesito meses para que pueda desarrollar una enfermedad de la tuberculosis. Entonces, aquellas bacterias que tienen una división celular extensa, larga, todo este proceso que estamos viendo aquí, de 18 horas, definitivamente están relacionadas o implicadas en el desarrollo de infecciones crónicas. Mientras las más, si yo me infecté hoy día con una Escherichia coli que no usé mi toilet shower adecuadamente y me infecté, mañana o pasado voy a hacer infección urinaria. Cada 30 minutos se divide la bacteria, entonces va a desarrollar una infección aguda. El escudo invisible, la cápsula y el glicocalis. ¿Qué efecto tenía la cápsula? Antifagocitaria, ¿verdad? Antifagocitaria. Aquí está la bacteria y miren la tremenda cápsula que tiene, simplemente con una coloración especial que hay para poder visualizar. Evita que pueda ser fagocitada. Entonces, una bacteria virulenta. Muy bien. La única bacteria cuya cápsula es un polipéptido de ácido D-glutámico es Bacillus anthracis. Todo el resto de bacterias que tienen cápsula están formadas por polisacáridos, diferentes polisacáridos. Miren, tengo una diapositiva, ahora que se las voy a pasar, más interesante, que nos ayuda a poder determinar mejor y que nos sirve este polisacárido, nos sirve para que nosotros podamos incluso diferenciarlos. Neisseria meningitis tiene cápsula. Y esa posición de los azúcares que tiene esta conformación de la cápsula de esta bacteria permite separar los serogrupos de acuerdo al azúcar que se encuentra en cada uno de ellos. Y este se ha utilizado, sobre todo en el serogrupo 135,
que es la especie de Neisseria meningitidis más agresiva en el desarrollo de las meningitis, se ha podido desarrollar una vacuna contra él. Y ahora los niños en su programa de vacunación tienen la vacuna contra esta bacteria también. Y de esa manera se protege a que esta meningitis tan agresiva en el cuadro clínico y agresiva epidemiológicamente en la extensión de la infección. Yo puedo tener una meningitis por Streptococcus pneumoniae, me atienden en el hospital y yo estoy solita ahí con mi meningitis. Pero cuando hablamos de Neisseria meningitidis, que se desarrolla inicialmente sí aquí, acá en la garganta, y de aquí es fácilmente transmisible, sobre todo en los niños, en las cárceles, en lugares de hacinamiento, donde fácilmente se puede diseminar a través de estar conversando y hablando, y se desarrolla esta meningitis. Rápido se extiende. Si yo encuentro una meningitis por Neisseria meningitidis, rápidamente se va a extender a muchos casos. Entonces, por eso es que se han desarrollado, se ha estudiado epidemiológicamente y se ha establecido cuáles son las que más fácilmente se extienden, y en base a ello se ha podido desarrollar vacunas teniendo conocimiento de aquello. La diferencia para utilizar la vacuna, ¿qué son las vacunas? ¿Qué son? Es la exposición de la misma bacteria o organismo que esté causando la enfermedad, pero por decirlo así, inhibido o ya no tan activo. Por ende, el cuerpo puede reconocerlo y crear una estrategia para... ¿Cuál es la estrategia? Anticuerpos. La producción de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, esa es la vacuna. La vacuna no es, puede ser la misma completa, o puede ser algún componente de la estructura de ese microorganismo que se va a utilizar para, se obtiene, se retira, y eso es lo que se aplica para inducir una respuesta de anticuerpos, que cuando una persona se pueda infectar con esta bacteria, el sistema inmune con la producción de anticuerpos opsonice a la bacteria. ¿Qué es opsonizar? Es el marcaje celular para que los macrófagos lo detecten y ya lo fagociten. Es el marcado, y no solo es el marcado, es el debilitamiento, podríamos decir, ¿no? Es de la bacteria, y los anticuerpos se le hacen así, como que le pinchasen con múltiples cuchillos ahí, le debilitan y facilitan su fagocitosis. Recuerden que estamos hablando de cápsula, que es antifagocitaria. Entonces necesitamos que haya una alteración de la conformación de su propia cápsula para que pueda ser fagocitada. Entonces, esta cápsula permite diferenciarlos por la posición o por el azúcar que componga esa cápsula. Glicocáliz. El glicocáliz, que también se le llama capa mucosa o limo o slim, está compuesta también por polisacáridos. Es un recubrimiento, no como la cápsula que hemos visto en la lámina anterior, que más gruesa era la cápsula que la misma bacteria. Aquí es una delgadita capa de polisacáridos que cubre la superficie de la bacteria. Y las funciones es que es hidrófila, y lo más importante es esta: favorece la adherencia a otras bacterias, al epitelio o a estructuras protésicas. Y en ese proceso que ya habíamos hablado ayer, que luego que se produce la infección, el segundo paso importante que era, infección es que el microorganismo ingrese por cualquier vía a nuestro cuerpo, ¿no? Y luego, ¿qué pasaba? La replicación. La replicación del... No. ¿Cuál es el siguiente paso? La adherencia. Primero infección, luego adherencia. Esa es la primera partecita para que se desarrolle un proceso infeccioso. Adherencia. Y esta capa de mucosa permite justamente que pueda suceder eso. ¿Cuál es el elemento en los gram positivos que le permite la adherencia? Los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos, ¿verdad? Eso ayuda a que esa bacteria positiva se adhiera. Pero además hay otras bacterias que pueden tener este glicocáliz que pueden permitir justamente eso, de la adherencia. Y puede haber adherencia entre células, y eso le llamamos
le llamamos agregación. Aquí no, agregación. Y puede haber entre ellas, dice, no. Cuando se pegan entre bacterias similares se llama agregación y cuando se pegan entre bacterias diferentes se llama coagregación. Y eso sucede, por ejemplo, a nivel de la boca. Cuando ustedes se han lavado los dientes hoy día, así, un segundo se han lavado esto para sacar solo de los incisivos lo que haya quedado, porque acá ni haya llegado el cepillo, ¿no? Y hay una película del azúcar que hayan consumido que se ha pegado, se ha adherido a la superficie de los dientes y luego esa superficie permite la adherencia fácil de estas bacterias. Y sobre ellas se juntan las bacterias y sobre ellas otras bacterias. Eso es lo que forma el sarro. Es lo que forma el sarro, que cuando no hay una buena higiene y no hay, se van adicionando y el sarro, si ustedes ven, busquen un video y cómo se ve el sarro a la microscopía, se ven como unas cavernas, así, cavernas. Y dentro de las cavernas, felices, saltando y brincando, están las bacterias anaerobias, sobreviviendo ahí en la boca. La mordida de humano es peor, mucho más grave que la mordida del perro. O sea que el perro no come lo que nosotros comemos. Claro que hay unos perros que tienen un sarro terrible, pero la mayoría no, y nuestra mordida es peor que de ellas. Y también es protectora porque le da más viabilidad en el tiempo para que no se le seque y pueda ser infectable. Pilis o fibrias. Ya habíamos visto en diapositivas cómo se veían como unas pelucitas, ¿verdad? Sobre la superficie de la bacteria, como unos pelitos finitos, como el lanugo sobre la bacteria, una pilosidad muy finita. Está constituida por pilina, es una proteína que conforma la estructura de este pili, y la función importante es la adherencia también. Miren, hay varios elementos que yo estoy diciendo: adherencia, que es el paso inicial para que se desarrolle el proceso infeccioso. Y estas, aparte de que algunas se comportan como estructuras de adherencia, hay otras que son fijas y sirven como puentes entre las bacterias. Esta es una bacteria y le sale un puente de esta a esta. También se les llama pilis sexuales. Y estas fibrias, por ejemplo, de adherencia, como la fibria tipo P, que tiene la Escherichia coli, ayuda a que esta bacteria de la Escherichia coli se pegue a la superficie del uroepitelio. Y por más que a veces usamos la terapia antimicrobiana correcta, no se llega a una curación completa de esa paciente que está sufriendo de infección urinaria. Entonces nosotros tenemos que indicar adicionalmente, tenemos que decir que tiene que tomar un jugo o comer la fruta importante que contiene, que ustedes van a investigar qué contiene, de arándanos. El arándano contiene una sustancia que rompe este pili de adherencia y complementa perfectamente bien el tratamiento para la resolución de la infección urinaria. Hace muchos años, como no había arándanos aquí, decíamos a los pacientes que consiga de Estados Unidos, después las farmacias vendían aquí un juguito de arándanos en una botellita, estaba carísimo, y ahora somos primeros productores mundiales de arándanos. Claro que a veces es tan caro, aunque ahora está barato, a 15 soles el kilo de arándanos. En otras épocas hay que comprarlos hasta en 40 soles. Y somos los primeros productores de arándanos a nivel mundial. Y ahora he visto una información más interesante, que somos exportadores, que ha crecido nuestra economía enormemente en los últimos 6 meses. Por razón estaban peleando para ser presidentes, para ver cuánto robaban. 400.000 millones de dólares. Y de eso, casi 2/3 o un poco menos de los 2/3 está relacionada a la minería. Y el otro porcentaje está relacionada a la producción
agrícola que tenemos en el país. Dentro de eso está el arándano, la palta, el mango, las uvas, que estamos exportando masivamente. Y lo que es grato no es que sean grandes empresas, sino son las micro pymes que están haciendo esto. O sea, ojalá que en los siguientes meses y el siguiente año podamos ver que nuestro país crezca económicamente más, pero que llegue a todos, ¿no? No solo los que tienen más. Fimbrias o factores de colonización también de Escherichia coli, CFA1 y CFA2, que se pegan al epitelio del intestino delgado y al pegarse la bacteria en ella y ocasionar el daño, por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica, hace que pueda la toxina, además producida por la bacteria luego que se ha adherido, pueda producir la pérdida de agua y electrolitos masivamente, ¿no? Esas son fimbrias de adherencia. Pero existe el PIBI sexual, este que es fijo, que sirve como puente entre las bacterias y que va a estar, la vamos a revisar ahora en lo que significa la conjugación. Entonces ya sabemos que hay fimbrias de adherencia y fimbrias sexuales que sirven como puentes. ¿Por qué están llegando tan tarde estos niños? ¿Ah? Nadie puede llegar a estas horas tarde. Porque se supone que hay carros. ¿Hay carros? Sí, hay carros. ¿Te has dormido hasta ahorita, niño? ¿Quién puede dormir hasta esta hora? Dime. Una pregunta, ¿la clase no iniciaba a las 8:45? Porque cuando llegué justo a esa hora ya estaba en membrana celular. ¿Por qué hora es? No, o sea, cuando llegué ya estaban avanzando. Llegué exacto 8:40 y tantos llegué. O sea, ¿a qué hora inició la clase? No sé. Soy inocente. No sé, me estás mareando. ¿A qué hora terminé la clase con la clase anterior? 8:36 por ahí. 8. 36 por ahí. 8:30. ¿En serio? ¿En serio? Entonces yo de pronto he pensado que la clase de la otra era a las 8, hasta las 8:30. Es posible que en mi mente, y todavía yo dije, uy, me pasé. Y por eso cuando ustedes entraron, por eso había tan poquitos al principio, yo estaba renegando. Pero igual está llegando tarde. Porque ya es las 9:05, 20 minutos tarde. Es que empezamos 8:45. Es que dices que hemos estado en membrana celular, No, pero, sí. pero justo me ha dicho ella que la clase había terminado a membrana celular. No, o sea, lo que vengo a decir es que... Que presente a entrar. Perdóname, va a demorar después. Ya con esto de la hora práctica en aula, el próximo semestre ya no va a haber práctica en aula, sino es simplemente la hora de 45 minutos, yo no sé cómo voy a hablar. Así. Porque ¿cuánto tiempo más tienen ustedes? ¿Tienen? 3 horas, ¿cuántas horas? 1 hora y media, 2 horas 15. Normalmente serían 3 horas. ¿Ustedes cuánto tienen? 2 horas, tienen media hora más. Entonces voy a tener que programar bien la media hora más, que voy a tener que tener menos en el próximo semestre, porque ya no hay práctica en aula. Son 3 horas de teoría que son de 45 minutos. De verdad, seguro que mi mente era 8:30. Terminaba 8:30. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí? ¿Qué parte que no he entendido hasta acá? Sobre la membrana citoplasmática, he dicho, esa membrana citoplasmática es importantísima en la bacteria porque cumple con el rol de todos los organoides que tienen las bacterias o las células eucariotas.
Todas. Todo se hace allí. Todo, absolutamente todo. Y que lo importante también es que recordamos que cuando hablamos de la síntesis ahora de todos los componentes estructurales de la bacteria y también de lo que va a exportar externamente como elemento de patogenicidad que tiene esa bacteria, es decir, como arma que tiene la bacteria. Cuando yo digo agentes de patogenicidad, se refiere a las armas que tiene esa bacteria para ocasionar daño en el huésped. Es como que un ladrón tuviera cuchillo, pistola, revólver, metralleta, etc., lazo, todo. ¿Qué tiene esa bacteria para dañar al organismo de esa persona? A veces hay una bacteria que se llama Pseudomonas. Es la bacteria a la cual todos los que trabajamos en salud le temblamos. Porque sabemos que cuando esta bacteria ingresa al cuerpo de una persona, tenemos que buscar al padre Estefano para que le dé los santos óleos, a pesar de que todavía esté mirándonos. ¿Por qué? Porque esta bacteria como que hubiera recogido todas las armas de todos estos criminales asesinos, todas, para poder matar a las personas. Y no solamente eso, es una bacteria que vive en los hospitales, vive en toda parte, pero ahí es donde se encuentra más. Y como se encuentra más allí, tiene, además de todas las armas que tiene, se suma todavía otra, que es tremendamente agresiva, que se conoce a todos los antimicrobianos. Y los conoce y ha elaborado sistemas de resistencia para que los antimicrobianos que se puedan usar contra él no la puedan destruir. No es ETMR esa bacteria. O sea, es muy difícil que una persona que esté infectada con Pseudomonas y que esté haciendo un cuadro grave de infección pueda sobrevivir. Porque ella tiene todas las armas y nosotros no tenemos ninguna arma para poder destruirla. Y hacemos un antibiograma con 3 placas, ponemos antimicrobianos, y en ninguno de ellos observamos un halo de inhibición del crecimiento de la bacteria. Las bacterias se crecen por todos los antimicrobianos. ¿Qué significa eso? Resistencia a todos los antimicrobianos. Y decimos a los laboratorios, ¿qué tienen? Lo último que tienen, que todavía ni siquiera ha salido a la venta a venderse, para matar a esta bacteria. Y dicen, hemos creado esta, pero todavía no tiene mucha prueba, no se ha probado. Es que no se ha probado, tráiganla, porque igualito se va a morir el paciente. ¿No? Entonces, todo eso, ¿dónde se hace? En la membrana celular. O sea, quiero que entiendan que la estructura más importante en toda la conformación, en la elaboración de los componentes estructurales de la bacteria y los componentes de daño que pueda tener esa bacteria, la realiza la membrana celular. Y en el metabolismo y en su supervivencia, la membrana celular. Entonces, otra estructura que tiene la bacteria es el flagelo, que es un órgano locomotor que tiene diferentes componentes, uno que sale externamente de la bacteria y es el que tiene motilidad, que está conformada por una proteína que se llama flagelina, se llama filamento. Y este filamento está enganchado en el espesor de los componentes de la pared celular de las bacterias gram negativas, que son las que, no quiero decir que no tengan las bacterias gram positivas, algunas pueden tener, pero más tienen las bacterias gram negativas a este flagelo. Y tiene una serie de anillos, de engranajes importantes, una que se llama el anillo L, que está anclada en la membrana externa de la bacteria. Un anillo B que está anclado en la capa delgadita de peptidoglicamos. Y uno más profundo, que es el cuerpo basal,
que es el motor importante, como una serie de cojinetes que están anclados en la membrana citoplasmática, donde ya habíamos visto cuál era el elemento más importante para que se pudiera producir la fuerza de ATP, la fuerza motriz. ¿El ingreso de quién? De los hidrogeniones, de los protones. Entonces, estos hidrogeniones que están ahí y donde existen estas proteínas que son como cojinetes, van a ser el motor de fuerza, de movimiento de este flagelo. Esto es muy importante. El flujo de los hidrogeniones va a permitir que haya movilidad en este flagelo. Y es un órgano de locomoción muy importante. Cuando hablo de órgano de locomoción, ¿qué permite? Permite que la bacteria pueda avanzar. Y cuando la bacteria puede avanzar, ¿qué va a suceder? A ver, vamos a entender bien eso. He dicho infección. Hemos entendido que es la infección, ¿verdad? Podemos infectarnos. ¿Necesariamente el que se infecta va a ser una enfermedad? No. Primer paso, luego de la infección, o segundo paso, primero, luego es la adherencia. Luego que se adhiere, la bacteria dice, ¡ah! ¡Qué bien! Acá hay de todo. Temperatura perfecta, pH perfecto, comida, un montón de comida. Entonces acá me quedo. ¿Qué va a hacer luego que ahí se queda? Se multiplica. Y luego que se multiplica, dice, no, este lugar ya es mío. Empieza a actuar esa membrana citoplasmática produciendo todas sus algo. Como es extraño, porque no es algo propio de nuestro organismo, el organismo empieza a reaccionar con todo lo que ustedes van a aprender en inmunología. El organismo reacciona y este dice, ¿qué? ¿Que me van a querer destruir? Imposible, yo voy a quedarme acá. Y empieza a producir sus toxinas, sus enzimas, todas sus armas, todos sus elementos de patogenicidad. Y empieza a pelear contra el sistema inmune, que tiene una serie de mecanismos para poder atacar, pero dependiendo, de repente sí, el sistema inmune, ustedes con un sistema inmune bueno, saludable, joven, logran destruir al que quería mantenerse ahí, se acabó. Pero pudiera ser que no comen bien, que están trasnochando, no estudiando, sino trasnochando, haciendo otras cosas, beben, fuman, se drogan, ustedes no, otros. ¿Verdad? Entonces todo eso afecta a la salud, afecta al sistema inmunológico. Y en consecuencia, en esa lucha, ¿quién va venciendo? Va venciendo ahora el microorganismo. Ya, perfecto. Estuvo acá, en la faringe, y dijo, vencí, me voy aquí, a la tráquea. Vencí, me voy a los bronquios. Bronquitis. Vencí, me voy hacia el sistema, a los alveolos y creo una neumonía. Entonces hay bacterias que facilitan la invasión de ellos en los tejidos vecinos y para eso sirve ese flagelo. Para permitir la extensión de la infección. Facilita la extensión de la infección. Y estos pueden ser que algunos solo tengan un flagelo, monotricos, otros que puedan tener anfitricos, o sea que tengan ambos polos, uno solo, anfitricos. Lofotricos tienen un penacho de flagelos en un extremo. Hay algunos que tienen un penacho de este lado y un penacho de este lado. Anfilofotricos. O puede ser que tengan en toda la circunferencia estos flagelos. Se llaman peritricos. Luego tenemos otra estructura que forman las bacterias, felizmente pocas, que si todas las bacterias se esporularan ya no estaríamos vivitos aquí nosotros, que hubiéramos desaparecido. ¿Y qué es esta esporulación? ¿Qué es la formación de esta endoespora? Algunas bacterias gram positivas
bacilos grandes y chicos, anaerobios, solo hay una aerobia, que corresponden al género Clostridium, tienen esta capacidad de formar endoesporas. Que cuando la bacteria detecta en su entorno, ¿recuerdan qué le había pasado a la bacteria en el establecimiento? ¿Por qué se quedaba? Porque tenía todo, ¿verdad? Pero así como tenía todo, la bacteria puede detectar que su pH, el pH del entorno no les favorable, que la temperatura no les favorable, que los nutrientes se están acabando, que ya no va a haber, que ya no va a poder sobrevivir. Y cuando la bacteria detecta todas estas características, lo que va a hacer es proteger su genoma con una serie de capas que se van formando externamente y que la van a mantener hibernando por meses y años frente a ambientes hostiles, frente a situaciones terribles, incluso de calor, de temperatura. Yo no puedo matar o destruir una espora, no la puedo destruir la espora, simplemente haciéndola hervir en una olla. Para matar la espora necesitamos un sistema de autoclave que nosotros tenemos en el laboratorio y que la próxima semana se los vamos a enseñar en las prácticas. Solo ese es el mecanismo que puede matar una espora, imagínense, en el laboratorio, para nosotros. Entonces, ¿hay autoclave en el ambiente? No hay autoclave en el ambiente. Y estas esporas, estas cetoesporas, se forman habitualmente en las heces de los animales que expulsan sus heces hacia el exterior, en nuestras propias heces, que luego que han sido eliminadas hacia el exterior, si es que tenemos Clostridium en nuestro intestino, que las vacas y los caballos y las ovejas tienen, ella sí va en esa bosta se llama esa deposición que vemos ahí en el campo, que llueve, ya desapareció la bosta, que solea, ya no vemos, nos vamos a ir al final del curso a hacer una partidita al campo y vamos a jugar un deporte, aunque yo ya no puedo jugar piscina, yo era campeona de vóley, y alguien se lesiona la piel. Les hemos dicho, chicos, vayan a vacunarse al centro médico para el tétanos. ¿Cuántos se han vacunado? Al tétanos. Contra el tétanos. Nadie ha estado vacunando, Yo les he dicho todavía vayan, porque luego esto dura 10 años o es un buen refuerzo, porque cuando vayan a hacer sus serums, de repente tienen algún problema, porque vamos a los serums son pueblos alejados en ese campo. Y no solo ahí, de repente acá mismo si hacemos un paseo. Y entonces, ni siquiera vemos las heces. Ponemos nuestra mantita para poner la comida, jugamos, nos caemos, nos lesionamos. Y si la espora ingresa a través de una lesión en el tejido de nuestro cuerpo, ¿qué le va a pasar a esa espora? De pronto sus antenas se activan y dicen, ¡ah! Temperatura buena, pH perfecto, comida. Y se va liberando de todas estas capas. Y la célula, el cromosoma, que está rodeado aquí de una membrana citoplasmática muy deshidratada, se vuelve una célula vegetativa. Y como célula vegetativa, ahora es una célula perfecta. ¿Qué va a hacer la célula perfecta? Se divide, se multiplica. Y como efecto de daño que tiene esta bacteria, es la producción de una exotoxina, toxina tetánica. Y esa toxina tetánica llega a la sangre. Y luego a través de la sangre llega a todas las uniones neuromusculares de nuestro cuerpo. Y como ustedes han estudiado en fisiología, donde hay neurotransmisor, el músculo tiene un tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? ¿Qué es el tono
muscular. Niños, fisiología. Nada. Como una ligera contracción que tienen los músculos cuando están en reposo y cuando tienen tétanos, pues hay una contracción espásmica porque afecta a los... Pero el tono solo es una pequeña contracción. Es una ligera tensión que hay en los músculos cuando estamos en reposo. El tono muscular es un equilibrio entre la relajación y la contracción. O sea, el músculo está jugando ahí. Me contraigo, me contraigo, me relajo, me contraigo, me relajo, me contraigo, me relajo, me contraigo, me relajo. Y eso hace de que el músculo tenga una firmeza. Ese es el tono muscular. O sea, no solo es contracción, es un juego. Y para que estos juegan, hay neurotransmisores que también lo saben, no lo puedo decir, si les digo ya no van a leer, que están jugando ahí. Y lo que hace esta toxina es inhibir la producción de los neurotransmisores que relajan o que contraen. Que relaja. Que relajan. Y como ya no hay quien relaje, Se contrae. el músculo se contrae. Entonces se produce una parálisis espástica, donde todos los músculos del cuerpo, todos los músculos esqueléticos del cuerpo se contraen. Se contraen los músculos respiratorios. Se contrae el diafragma porque hay músculo esquelético. Se contraen los músculos intercostales. ¿Puede respirar? No puede respirar, ¿no? Entonces, esa bacteria es porona. Se forma cuando todo está en contra de él y se activa cuando encuentra todo lo propicio para que pueda nuevamente volverse una célula vegetativa. Entonces, esta célula vegetativa normal que ha detectado todo esto se empieza a formar, se divide el cromosoma, se guarda, se empiezan a formar todas estas capitas, se forma la espora dentro de ella, la célula vegetativa es destruida y queda la espora. Son diferentes capitas. Este es el genoma que está aquí. Ya está guardadito ahí. Y para guardarse, estas son las diferentes capas. Sufre de, se deshidrata y se queda totalmente compactada, protegida por unas proteínas SAP, que son proteínas pequeñas que van a proteger a ese genoma internamente. Se va a rodear de esta membrana, todo se deshidrata, no tiene nada de líquido, pero está rodeada de esta membrana aquí. Luego se forma un córtex, que son proteínas que están recubriendo, pero externamente participa calcio y ácido dipicolínico para formar una corteza súper desarrollada y el exosporio que queda externamente. Todas estas capas tienen tal capacidad de resistencia, como les digo, que el agua hirviente no sirve, que el horno a 200 grados no sirve para destruir, solo sirve el autoclave. Y el sistema de autoclave tiene suma temperatura y presión. Es como una olla a presión. Con la olla a presión recién podemos destruir a este esporo. Tremendo grado de resistencia que tiene y va a pasar por diferentes fases que ustedes van a estudiar en su libro para que puedan entender cómo sucede este proceso. Y puede ser central, como en Bacillus, puede ser subterminal o terminal, como en el caso del Clostridium tetani, que se coloca acá en la rutina. Y con la coloración de Wilcoxon o la de Sapper-Fulton se puede ver lo que está rojito es la parte vegetativa todavía de la célula del bacilo. Pero lo verde, está pintadito acá, esa ya es la espora que se ha formado en el interior de la bacteria. Entonces, repito, gracias a Dios, son unas cuantitas. Si no, fuimos. Y eso de que, cuidado que con el clavo que te vayas a dañar, que te va a dar tétanos. No sé por qué es algo que siempre se dice, ¿no? Que el clavo oxidado tiene tétanos. ¿Es verdad?
es parcialmente correcto. ¿Por qué tendría? Si el clavo es hecho en la fábrica de, ¿cómo se llama? Los fierros que hacen acá. Aceros, La arequipa. fábrica de... No es el óxido de clavo lo que genera. No, ¿por qué tiene que tener? Tendría que yo asumo que alguna vez hace 800 tiempo de años había un clavo en el campo, en una madera que alguien pisó, que se lastimó y que obviamente ese clavo en el campo estaba contaminado con las esporas de las heces de alguna vaca, de algún caballo, de algo, y le dio venenos. Entonces eso corrió como un cuento de chismosos a lo largo de todos los años. Ese clavo que se fabrica en, ¿cómo se llama nuestra fábrica de fierros acá en Arequipa? Aceros, arequipa. Aceros Arequipa. Aceros. Y que los clavos se salen a unas cajas y las cajas van a Sodimac y de ahí queremos 1 kilo de clavos, compramos el kilo de clavos. ¿En qué momento de ese proceso se ha pintado con las heces de las vacas? O cuando ya llegó a su casa, que le pintaron con sus heces los clavos, deben estar guardados en una cajita, en un tacho, en lo que tengan ahí en su casa sus clavos, ¿verdad? El óxido no tiene nada que ver con que se produzca el óxido. Sí, le va a producir una herida, definitivamente, pero no de dedos. ¿Está claro? Muy bien. Yo puedo, por ejemplo, ustedes han ido a Camaná. En la pista que va desde donde podemos comprar chicharrones, a mí me han antojado chicharrones, hasta que salimos más allá de Camaná. ¿Han visto la pista cómo es? O la pista que hace para el Pedregal. ¿Han visto? ¿Es limpia la pista? ¿Es limpia la pista? No hay la huella de heces de vacas, a veces, de animales, en toda esa parte. Será lo mismo con el riesgo de que me pueda dar un tétano. Estoy hablando de tétanos. Un accidente allí, atropellada con exposición de huesos, o sea, fracturas expuestas, allí, que me atropelle el carro aquí en la avenida Quiñones, ¿el riesgo será igual? ¿Sí o no? No, porque al estar en, digamos, una zona alejada donde hay heces, las esporas, pues ya están en el aire y al tener un No en el aire. bueno, en la superficie, al tener un accidente se impregna en nuestro cuerpo. En cambio, en la ciudad no hay ese tipo de riesgo, entonces no habría ese... No hay ese riesgo, ¿no? Es diferente. Y es diferente cuando ustedes reciben a un paciente con ambos accidentados, es decir, ¿dónde fue el accidente? Dato importantísimo para que yo en la atención siguiente tenga el cuidado de decir, no, a señor, ¿está vacunado contra el tétanos? No sé, hay que vacunar. Tenemos que vacunarlo inmediatamente. Aparte de hacer la atención de la lesión, de la herida, etcétera, etcétera, tenemos que vacunarlo. Tenemos que vacunarlo. En cambio, aquí lo voy a vacunar. Me dicen, sí, me he vacunado, ya está, dice. Me voy a dedicar a curar, pero ya no sin tener que adicionalmente vacunar. Eso es importante. En la historia clínica yo tengo que obtener todos los datos relacionados a una posibilidad de riesgo después. Lo curé bien bonito, todo perfecto, lavadito, todo bien al señor, pero se metió profundamente en la espora, donde no alcancé a lavar. Y a la espora, incluso hasta le puse un antibiótico, pero la espora no va a salir rapidito para que el antibiótico destruya. Y 3 días, 4, 5 días después, la herida hasta, hay un poquito de lesión en esta herida, que no es importante. Y empieza a presentar todo el cuadro clínico del tétanos. Me equivoqué. No pensé, no pregunté de dónde o dónde fue el accidente. Fíjense, todo eso tenemos que nosotros investigar, saber, para que nuestro tratamiento sea efectivo. Genética bacteriana. La bacteria tiene
46 cromosomas. Tiene un solo cromosoma. De ARN. De ADN. Así les voy a preguntar en el examen. ¿Ok? Y que tiene la posibilidad, este genoma de la bacteria, de poder tener daños en la conformación de ella por muchas razones del entorno y que podrían provocar variaciones en su comportamiento. O sea, no es que sea un genoma totalmente, digamos, estable en toda su conformación y estable, porque ya sabemos para qué sirve ese genoma. ¿Para qué sirve el genoma? ¿Qué hay ahí? Toda la información de la conformación de esa bacteria. Toda. En cuanto a los componentes estructurales de la bacteria, que dirá, esta bacteria debe tener fibras, debe tener flagelo, debe tener cápsula, debe tener todo lo que pueda tener estructural. Y además, no solamente las enzimas que van a cumplir, o sea, todo este proceso que estamos hablando, no es que suceda así por mandar que el mar. Tiene que haber enzimas que la propia bacteria va desarrollando para que cumplan las funciones que se vayan dando. Pero además, en esa información puede estar la producción de enzimas, de exoenzimas o exotoxinas que sean eliminadas hacia el exterior como agentes de patogenicidad. Entonces, toda esa información es tangible, pero puede variar. Puede variar en beneficio de nosotros, los humanos, en que ya no produzca, por ejemplo, una enzima que sea letal para nosotros. Como también puede variar en beneficio de ellas, de que más bien obtengan mayores capacidades de daño para nosotros los huéspedes. Y eso puede suceder por variaciones mutagénicas o por transferencia horizontal de genes en las bacterias, como vamos a ver ahora. Entonces, el genoma es el conjunto total de genes que presenta la bacteria en su cromosoma. Pero algunas bacterias pueden presentar genes extracromosómicos que se llaman plásmidos. Es una secuencia obviamente corta, no del tamaño del genoma principal de la bacteria, que se llama plásmido y le llamamos genes o información genética extracromosómica. ¿Qué son estos? Miren. Estos son plásmidos. ¿Están dentro del genoma? No, están fuera del genoma. Pero ojo, hay mecanismos que estos genes que puede recibir la bacteria sean incorporadas dentro del genoma principal de esa bacteria. Estas son las características del cromosoma de Escherichia coli. Cada bacteria tiene sus propias características. Como algo común es un solo cromosoma, pero obviamente, por ejemplo, esta Escherichia coli es una bacteria gram negativa y en esa información estará la información de la síntesis de la membrana externa, ¿verdad? Del lípido A, de los azúcares que conforman la capa de lipopolisacáridos externa que posee. Todo eso está en esa información. Entonces, cuando medimos el tamaño del gen, la longitud de este Escherichia coli, que mide 1.3 milímetros de longitud, es una célula, es un cromosoma haploide, tiene una estructura bicatenaria circular, es un cromosoma así, de doble cadena, pero redondita, y puede tener un efecto directo en las mutaciones. Y puede transmitirse, ojo, en forma horizontal y vertical. Sobre todo cuando digo horizontal, me refiero a la ubicación de aquellos plásmidos que puedan estar en su citoplasma. Y cuando digo vertical, es que lo que tiene, ya sea solo su genoma principal o los plásmidos que puedan tener, cuando se produce la fisión binaria, no solo la célula hija tiene el cromosoma principal, sino
que también puede tener la célula hija y debe tener la célula hija. Todo lo que este tiene se va a dividir para que esta célula hija también la tenga. O sea, no se pierde aquello que haya podido recepcionar a través de este pasaje en el plásmido, sino que las células hijas la van a seguir manteniendo en las divisiones posteriores. Entonces el cromosoma, aquí están los plásmidos, miren, y este es el cromosoma principal, que es un cromosoma o gen o ADN extracromosoma. Y cuando se dividen también todas ellas. Y cuando hablamos de horizontal y no vertical, nos referimos a justamente esta recombinación genética, que son de 3 tipos. Una que se llama transformación. ¿Cuándo se produce una transformación? Cuando una célula X ha sido lisada, destruida, por cualquier razón, y esa célula lisada, destruida, ha dejado expuesta su genoma. Y una bacteria, otra bacteria, incorpora a esos fragmentos de DNA que puede haber tenido esa bacteria destruida y la incorpora a su genoma principal. Esto se llama transformación. Y en este pedacito de información debe haber muchas cosas que le pueden ser útiles a esa bacteria para su supervivencia. Puede ser la información de una resistencia a algún antimicrobiano en forma específica. Puede decirle, mira, aquí te doy una capita más de esto para que puedas resistir mejor a una fagocitosis. Es decir, son informaciones beneficiosas para la bacteria que va a recepcionar. Cuando hablamos de conjugación, aquí participa el pili sexual, que habíamos dicho que eran puentes fijos que permitían unir a 2 bacterias. Esta bacteria tiene su cromosoma principal, pero además tiene un plásmido. Y este plásmido se replica, esta cadenita corta circular del genoma que es el plásmido, se replica y esta cadenita atraviesa esta fibra fija sexual, atraviesa y luego se arma como algo nuevo, como una información nueva dentro del citoplasma de esa bacteria. Esto se llama conjugación. Y esta información puede ser de todo. Así como yo dije que esta puede ser de todo, esta igual puede ser de todo. Puede ser resistencia a antimicrobianos, puede ser la producción de una enzima, puede ser la producción de una toxina. Es decir, cualquier información que pueda estar guardada en esta información. Y cuando esta célula se divide, esta y esta, ya son células independientes, igualmente las células hijas van a mantener esta información. Y esa mantención de esa información es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, cuando hablo de resistencia bacteriana, que las células hijas sigan manteniendo eso y sigan manteniendo. Y si es, ojo, esta bacteria, esta, es una bacteria que está implicada en el desarrollo de una infección urinaria. Esa bacteria que contaminó, de esos que no me van a obedecer y que van a estar jalados en microbiología cuando no instalen su toilet shower, ¿no? A ver, ¿quién me va a desobedecer? ¿Quién se va a atrever a desobedecer? Nadie. me río. ¿Quién? Mejor no digo, mejor no digo. Casi hablo. Debo callar. Solita me estoy riendo. ¿Cuándo uno se ríe solito? Cuando dicen las abuelitas, se ríe de sus maldades. Exactamente. Y me estoy riendo de mis maldades. Cuando esta bacteria, de aquella niña que no me ha obedecido, está implicada en el desarrollo de una infección urinaria, esa, hasta que llegue a desarrollar la infección urinaria, se ha multiplicado, y que toda su progenie está guardando esta información. Está guardándola. Entonces,
En esa información dice que es resistente a la macrodatina. Y cuando nosotros queremos tratar a esa persona ya con el sedimento urinario que hemos dicho patológico, con el cultivo que hemos hecho también, y le hemos hecho el antibiograma, y en el estudio que hemos hecho del antibiograma, encontramos que acá está la macrodatina y las bacterias han crecido sobre la macrodatina. Esa bacteria mantuvo la información de la resistencia en toda su progenie y permitió que sea resistente a esta droga que es muy útil para el tratamiento de las infecciones urinarias. O sea, no se pierde la información, se mantiene en la progenie que pueda desarrollar. La otra forma es la transducción. Recuerden que les dije que los virus necesitaban de una célula para poder formar nuevos virus, que podían infectar a las células eucariotas, desarrollando en nosotros enfermedades, y también que podían infectar a las bacterias. ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No escucho. Bacteriófagos. Muy bien, bacteriófagos. Entonces viene un virus, el profago o bacteriófago o fago, que también se le llama, y he dicho que cuando el virus, cuando les explicaba sobre el virus del HIV, les decía que se pega y luego es el genoma el que va a ser utilizado en el citoplasma de la célula, ¿verdad? Y entonces ingresa el genoma de la célula y puede incorporarse al genoma principal, y cuando yo hablé del HIV, cómo se incorporaba al genoma principal del linfocito CD4, ¿verdad? Y utilizaba la célula tonta, pensaba que esa información era suya y empezaba toda su maquinaria a formar los nuevos viriones en el citoplasma de la célula y después se la destruye. Lo mismo sucede. Y cuando se incorpora esta secuencia genética, puede ser que los viriones que se forman estén así en su genoma, tomando parte del genoma principal incluso cuando se esté formando los nuevos viriones. Puede ser incluso que hayan virus, fagos, que solo se lleven esta información de la célula. O puede ser que sea mezclada. O puede ser que solamente guarde en su información la replicación de ese genoma que había introducido en el citoplasma, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos importantes de transformación, conjugación y transducción cambian completamente la evidencia genética que pueda tener ese virus y tiene ahora nuevas características esa célula de la bacteria con esta información adicional que haya recibido. Y ratifico, no se queda en esa bacteria. Esa información ya queda en la progenie de esa bacteria, en las divisiones posteriores que pueda tener. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, de resistencia bacteriana, este pasaje que sucede entre las bacterias hace que gente, yo me acuerdo una vez que estaba en mi laboratorio, generalmente no estaba a la hora que solía, iba más tarde, y una señora venía a recoger el examen de su hijita, una niña creo que de 2 años, no me acuerdo bien, el examen, el resultado del uroculto. La persona que siempre estaba cuando me recepcionaba era la asistente que yo tenía en el laboratorio. Entonces la señora le agarró, leyó y dijo, esto está mal hecho. Yo paré la oreja. Le dije, señora, ¿por qué dice que este examen está mal hecho? Y me dijo, porque mi bebé nunca, jamás ha tenido una infección urinaria. Nunca. Esta es la primera vez que tiene una infección urinaria y no puede ser que yo esté leyendo que dentro de los 10 antimicrobianos que se informa, hayan 5 que digan que son resistentes. Porque mi hija debería tener todos sensibles. Entonces tuve que decir, señora, tome asiento. Le tuve que hacer una clase de microbiología
para explicarle que no era así. Su niña tiene 2 años, su niña gatea, su niña agarra todo. ¿Usted atiende a su niña siempre? No, la atiende también la empleada. Garantiza a una persona que tal vez no esté preparada en que todo esté lavado, en que todo esté limpio, en que todo... Difícil. Entonces la niña se infectó con una bacteria que tenía la información de resistencia de esos 5 antimicrobianos. Tenía resistencia a esos 5 que le salió en su estudio. Y entonces esa bacteria que pudo haber llegado por vía oral a su tracto digestivo y que fue la que contaminó su área perineal y contaminó su uretra, fue lo que desarrolló esa infección. Y en el estudio del antibiograma salió de que había 5 antimicrobianos a los cuales la bacteria era resistente y 5 eran otros. O sea que nosotros nos exponemos sostenidamente, a pesar que dirían, pues alguien, de repente muchas de ustedes niñas nunca han tenido infección urinaria, jamás. Sin embargo, cuando les hagan el cultivo de antibiogramas, si es que lo llegan a tener, va a suceder lo mismo que con el niño. Exactamente igual. ¿Y cómo es que ha sucedido eso? Porque las bacterias, a través de estos mecanismos, se van pasando informaciones para tener un comportamiento diferente. ¿Está claro? Muy bien. Las siguientes diapositivas explican claramente todo eso, detalladamente, punto por punto, pero ya lo han entendido. Gracias. Ahora sí estoy bien con la hora.